Buenas a todos, guapísimos, aquí los Trululus en un nuevo podcast para el canal. En el día de hoy presentaremos la teoría del Big Bang. Se intentará explicar la teoría de una manera sencilla y clara. Nos centraremos más en el pasado de la teoría que en la actualidad, esperando que, al final del podcast, logren comprender la teoría. Parece ilógico que, en cierto punto del universo, este se encontrara en un punto diminutivo, el cual almacenaba toda la masa y energía del universo, y que, de un momento para otro, hizo ¡BAM!, empezando así la expansión del universo, el cual perdura hasta el día de hoy. Es la teoría más aceptada en la actualidad, más que nada debido a su dificultad de contradecirla. Bueno, esto no pasó de un día a otro, por lo cual, a continuación, explicaremos el cómo surgió la teoría, por quién y cómo fue aceptada en su momento. Actualmente, la teoría más aceptada en la comunidad científica es la teoría del Big Bang. Su nombre en inglés, en español se traduciría como gran explosión. El nombre nace de la explicación del inicio de todo, un estado arcaico de altísima densidad y una temperatura inimaginable, el cual Lemaitre nombró como átomo primigenio. La teoría dice que hace 13.800 millones de años, el universo, en un diminuto e infinitamente punto pequeño, se encontraba concentrada toda la materia del universo, el cual explotó para irse enfriando mientras se expandía, creando todo el universo conocido hasta el día de hoy. Para darle más peso a lo que decimos, algunas personas que creen o creyeron en esta teoría son Albert Einstein, Edwin Hubble, Georges Lemaitre, Stephen Hawking, etc., los cuales también ofrecieron aportes a la teoría, como Einstein y su teoría de la relatividad o los estudios de Alexander Friedman. Con todo lo anterior dicho, surge la curiosidad: ¿cómo fue en sus inicios? ¿Quién lo creó? ¿Fue aceptada en la época en que salió? Por eso nos centraremos en hablar sobre esto. ¿Quién fue el padre de la teoría del Big Bang? Este fue Georges Lemaitre, físico, matemático y sacerdote católico belga, nacido el 17 de julio de 1894 y fallecido el 20 de junio de 1996. Fue uno de los más agudos expertos en la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein. Tras analizar las ecuaciones de la relatividad general, llegó a la conclusión de que el universo está en expansión. Tomando como base esa expansión, propuso en 1931 lo que llamó hipótesis del átomo primigenio, la primera formulación del Big Bang. Como cualquier cosa que se propone, estuvo llena de críticas. De hecho, la idea de Lemaitre tropezó no solo con críticas, sino con una abierta hostilidad por parte de científicos que reaccionaron a veces de modo violento, especialmente Einstein, que encontraba esa hipótesis demasiado audaz e incluso tendenciosa, entrando en un síndrome de Galileo. Pero, antes de nada, ¿qué es el síndrome de Galileo? Bueno, este síndrome consistía en que había un temor de que la religión pudiera intervenir con la autonomía de las ciencias, pero el síndrome se produce cuando dicha interferencia no existe y sin embargo se piensa que sí. Cabe aclarar que la teoría actual se formó a base de diversos aportes de distintas personas. Obviamente, el más importante fue el de Lemaitre, pero no hay que olvidar también a Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Pero, ¿esto no se les hace interesante? Que un sacerdote empezara con una teoría que contradice las enseñanzas de la Biblia, y que pese a la incoherencia de esto, Lemaitre afirmaba que no había choques con sus creencias, todo estaba armoniosamente establecido, que él propusiera la hipótesis del átomo primigenio no chocaba con la existencia de Dios. Esto nos llamó la atención, pues en una entrevista concedida al New York Times, él afirma lo siguiente: yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el punto de vista de la certeza científica.
Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad, y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión me ha inducido jamás a cambiar de opinión. Algo bastante extraño para la época, así que decidimos agregarlo como un dato extra. Para resumir, Lemaitre, debido a su fuerte formación humanística, su adhesión a una filosofía realista con base en Aristóteles y Tomás de Aquino, y uniendo las teorías cuánticas y de la relatividad con datos experimentales, fue capaz de formular la teoría del Big Bang, un modelo cosmológico que habría de ser combinado posteriormente por George Gamow y tantos otros, pero que conserva su idea principal: un universo inmensamente grande al que accedemos por el conocimiento de lo extremadamente pequeño, que nos lleva a superar la paradoja de la existencia de un instante físico inicial, rompiendo con la visión estática del cosmos que se tenía hasta ese momento. Para cerrar el podcast, daremos nuestra más sincera opinión del tema. Sorprendentemente, todos los miembros del grupo estamos de acuerdo en que la teoría del Big Bang es una teoría interesante y que posee una historia que engancha fácilmente. En el podcast intentamos resumir lo máximo que pudimos su historia, pero su historia es bastante extensa y que posee varios detalles interesantes, los cuales te hacen adentrarte más y más en la historia. Por eso les recomendamos informarse y leer más sobre el tema. Pueden empezar leyendo los artículos que ocupamos en la investigación. Dejaremos sus respectivos links en la bibliografía. You got me jumping like